A finales de 2008 se estrenó una nueva serie por parte de Lucasfilm, la cual sería emitida por Cartoon Network. Hablamos de la serie Star Wars: The Clone Wars, la cual estaría ambientada entre el episodio 2 y el episodio 3. Al igual que la serie del mismo nombre, The Clone Wars, de 2003, dirigida por Genndy Tartakovsky, esta nueva serie podríamos decir que es su secuela espiritual. En esos tiempos, ser fan de Star Wars era muy bueno, pues después de mucho tiempo de no tener tanto contenido después de las precuelas, en 2008 y 2009 con esta nueva serie empezaron a surgir nuevos productos, como figuras, coleccionables, videojuegos, etc. A mediados de 2009 la serie se emitió en Latinoamérica por Cartoon Network y en México en el canal de televisión abierta Canal 5, un canal muy popular donde pudimos ver grandes series. Con el éxito y el nuevo resurgimiento de Star Wars, PepsiCo quiso aprovechar este boom, pues México, siendo uno de los países con más fan de la saga, una promoción sería algo seguro, pues Sabritas no es ajena a la saga, ya habiendo tenido promociones en años anteriores. Es ahí donde llegaron las tarjetas Clone Wars de Sabritas. Eran tarjetas coleccionables, las cuales tenían personajes de The Clone Wars, abarcando la primera temporada de la serie. Lo que muchos podrían pensar es que estas tarjetas son una reimpresión de alguna otra compañía de cartas, como Topps, pero a diferencia de las Slam Attacks de WWE, parece ser que estas sí son originales de Sabritas. De hecho, las tarjetas de Star Wars salieron antes que las de WWE, pero Spanky quiso sacar video de las otras primero. XD. Pues, investigando un poco, efectivamente, Topps tiene una línea de Star Wars, llamada Force Attacks, que a pesar de tener diseños similares, son colecciones totalmente diferentes. Hablemos de los materiales de las tarjetas. Todas las cartas eran de cartón, pero tenían elementos que las hacían diferentes. Vale, aquí hay algo muy difícil de explicar, pues busqué por todos lados, pero no pude encontrar como tal el nombre de los materiales de las cartas, lo cual es un error muy grande. No eran tan explícitos como en los tazos o en las Slam Attacks, entonces me vi en la necesidad de utilizar materiales ya vistos en tarjetas de WWE y en algunos tazos. También cabe resaltar que en los comerciales decían que eran 8 tipos de materiales, lo cual parece ser falso porque yo solo pude identificar 7. Si sabes algo, te agradecería mucho si lo dejas en los comentarios. En fin, empecemos. Classic son las cartas de cartón más sencillas. Prismatic son tarjetas que tienen fondos con cuadrados brillantes, los cuales crean una textura muy llamativa. Este material lo podemos ver en diferentes tazos y es de ahí donde saqué el nombre. Holoprismatic son cartas similares a las Prismatic, pero con fondos brillantes y reflejantes. Tienen una textura suave y se puede apreciar círculos y cuadros en la composición. Gold son tarjetas con un fondo dorado reflejante. Silver, igual que las Gold, solo que con un fondo plateado. Aquí tenía en duda si utilizar el material Metallics, pero preferí usar el Silver como referencia a los tazos. Láser. Estas cartas tienen un relieve rasposo que se fusiona con el fondo. Este material lo saqué de los tazos de Bob Esponja. Glitter. Cuenta con partes que resaltan con una especie de brillantina que la verdad queda muy bien. Lo único similar que encontré son igual los tazos Bob Esponja con la misma temática. Estos son los materiales que yo asigné. Cuéntame si te agrada cómo los clasifiqué. También, si tú tienes información de los materiales, puedes dejarlo en los comentarios. La manera de jugar es muy similar a otros como Yu-Gi-Oh, pero más simplificado, contando únicamente con ataque y defensa. Las cartas se dividían en 5 categorías. Cartas Jedi. Estas son de color verde. Aquí, como su nombre lo dice, podemos encontrar diferentes Jedi, como Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, entre otros. Cartas de la República. Son cartas de color azul. En estas están presentes los soldados clon como Rex y Cody, senadores y droides de la República como R2-D2 y C-3PO. Cartas separatistas. Tienen el clásico color rojo que representa a los malos. En esta están presentes los líderes separatistas como el Conde Dooku, el General Grievous, Darth Sidious, y droides de batalla, entre otros. Cartas independientes. Son de color naranja, el cual recuerda a los planetas desérticos. Aquí están presentes cazarrecompensas, piratas espaciales, entre otros aliens. Cartas especiales. Son cartas de color gris, los cuales sirven como soporte para hacer más fuerte a una carta, ya sea sumando puntos de ataque o defensa.
Estas pueden ser exclusivas o generales. Las características que todas las cartas tienen son el nombre del personaje en la parte superior, el ataque y defensa de la carta, esto en solo cartas de personaje, el número de la tarjeta en la esquina inferior derecha, muy útil para llevar el orden de tu colección, una especie de puntos representado por símbolos de cada carta, pueden variar entre 1 a 4, he intentado descifrar qué significan pero no pude encontrar nada, si sabes para qué se usan agradecería si lo dejas en los comentarios. También, algo que las marcaba mucho es que cada carta por el lado izquierdo cuenta con otra calificación, la cual puede ser básica, estelar, maestra y prohibida. Antes pensé que esta clasificación representaba el nivel de poder o la rareza, pero igual no encontré información que lo respalde. Si sabes algo, de nuevo, agradezco si lo dejas en los comentarios. Chale, ¿se dan cuenta de que Sabritas nunca dio la información bien? Bueno, ya que tocamos el tema, hablemos de la clasificación más rara, el cual es prohibida. Donde podemos encontrarla es en la carta más rara de la colección, Darth Sidious, el cual conocemos como el mayor villano de la saga. Desconozco por qué tiene la etiqueta de prohibida. Puede ser por su papel de villano en las sombras, pues debía ocultar su identidad ante todos. Tiene tanto ataque y defensa de 19, y a pesar de no ser la carta más poderosa, sí es de las más fuertes. Esta carta sellada suele revenderse a precios absurdos, la cual podemos ver a precios exorbitantes como 1000 y 2000 pesos sellada. Sí es una carta rara, pero no para gastar una fortuna en ella. Como curiosidad, su figura de acción tiene la misma rareza e igual llega a valer mucho dinero. Habiendo muchas cartas en la colección, teníamos que encontrar dónde guardarlas. Es aquí donde entra Sonrix, pues en la cajita Sonrix podíamos encontrar 3 de los diferentes portatarjetas lanzador, el cual era una caja de plástico que contaba con un disco que podías lanzar, y además de guardar tus cartas, te servía como llavero para que lo cargaras a todas partes. Existieron 3 modelos diferentes, uno de R2-D2, uno de Yoda y uno con el Capitán Rex. En este portatarjetas podías guardar un máximo de 30 tarjetas, lo cual estaba muy bien, pues la colección era de 90 tarjetas, lo cual podías guardar en los 3 portatarjetas. Esta colección de tarjetas, aunque no fue perfecta, es recordada con cariño por muchos niños de la época, pues para muchos fue su primer acercamiento con la saga. En mi caso fue para reforzarlo, pues ya tenía conocimiento de la primera trilogía gracias a mi familia, pero con esta colección fue donde mi fanatismo por Star Wars surgió, y ver The Clone Wars en la tele mientras abría unas papas para ver qué tarjeta me salía, es un recuerdo el cual espero compartir con muchos. Este video no solo sirve para recordar esta colección de la infancia, sino también es un tributo a esa gran serie que nos acompañó por mucho tiempo. Nos enseñó grandes lecciones, contó grandes historias y nos dio grandes héroes. Este año terminó su última temporada, y no me queda más que agradecerle por todo. También agradecer a todos nuestros suscriptores, que ya somos más de 10,000. Y sobre todo a ti, que estás viendo este video. Yo fui Chafa. Que la fuerza te acompañe.